Dentro de la naturaleza humana carnal existe un deseo muy fuerte por todo lo que es sobrenatural, por todo lo que es ocultismo, por todo lo que es esotérico, por todo lo que es paranormal. Por eso la mayoría de la gente que nos rodea es sorprendida cuando ve milagros. Ellos no saben el origen de la Virgen que se apareció en el buñuelo o el santo que se apareció en el árbol. Cualquier cosa que sea de carácter sobrenatural, todo lo que sea sobrenatural a la gente le atrae por naturaleza. Cuando ve apariciones, señales en el cielo, ovnis, etcétera, etcétera. Y esta es la razón precisamente por la cual mucha gente también se involucra en la brujería. Porque la dimensión de la brujería le ofrece al ser humano un área oculta, donde solamente se puede penetrar a través de la comunicación con espíritus, etcétera, etcétera, que desde luego es una realidad, pero que estos espíritus no son espíritus de seres humanos, sino la Biblia dice de demonios, que engañan haciéndole creer al ser humano que Cuauhtémoc está vivo, que tu abuelita está viva y que se puede comunicar con los seres humanos. Los milagros de cualquier origen siempre impactan al ser humano, repito, sacuden las emociones, causan admiración y sorpresa. Nos quedamos así y nos maravillamos, otra gente llora al ver un milagro, pero ningún milagro nunca va a cambiar el corazón perverso y engañoso. No hay tal cosa como si yo veo a un paralítico caminar o que se le deshaga un tumor canceroso del cuello a una persona, yo voy a creer en ese momento que Dios existe. No es cierto, no es cierto, no es cierto, de acuerdo a la Biblia. Te va a causar admiración, te vas a emocionar, van a ser alterados tus sentimientos, pero estos cambios y estas actitudes emocionales dentro de ti, ¿cuánto van a durar? 3 días, 4 días, 5 días y a la semana vas a seguir siendo la misma persona. Para que una persona pueda cambiar verdaderamente y ser transformada, no es a través de los ojos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios no escogió que fuéramos cambiados viendo, sino oyendo. Son las palabras, dijo Jesús, las que contienen el espíritu y la vida. Los judíos del Antiguo Testamento fueron testigos de innumerables milagros. Las 10 plagas de Egipto, vieron que se oscurecía el cielo, cayeron piojos, Moisés tocó el río Nilo y se convirtió todo en sangre. No nada más eso, llegaron al Mar Rojo y ante sus ojos, ¡qué milagro! Imagínense qué milagro presenciar que el mar se abre así de un lado y para el otro y se queda en seco y pasan por ahí todos. Después, cuando pasaron hacia la tierra de Canaán, no había comida. Durante 40 años no había oxos, no había frutis, no había zapateros, no había sastres, no había carniceros, no había ninguna manera humanamente para que estos judíos, más de 2 millones de personas, pudieran sobrevivir. Pero Dios los atraviesa por ese desierto para enseñarles que no deben depender de si hay comida o no hay comida, hay agua o no hay agua, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Milagros vieron ellos cuando golpeó la roca a Moisés y salió agua de la roca. Cuando tenían hambre, Dios les mandó el maná, les mandó codornices que comieron, ¿verdad?, hasta que se enfadaron. Y a pesar de todos estos milagros, no creyeron a Dios, se quedaron postrados en el desierto. Cuando a Cristo apareció en el escenario mundial hace 2000 años, sucedió lo mismo. La gente comenzó a seguirlo por los milagros, porque repito, la naturaleza humana le gusta ir a campañas de sanidad.
le gusta presenciar fenómenos, nos encanta ver cosas, ¿verdad? Que ese paralítico se levantó, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estas personas que le siguieron porque veían milagros y por el alimento que Jesús les daba, convirtiendo peces y panes en miles de panes, no quisieron, la mayoría que le siguió, entregarle su vida y reconocerlo como su Señor y Salvador, al grado que Jesucristo califica a toda la generación cuando Él vivió de adúltera y de apóstata. Vamos a ver en primer lugar, esta generación que busca señales, ¿qué fue lo que sucedió? La generación de los tiempos de Jesús, repito, así como la de nuestros tiempos, se parecen muchísimo. Porque actualmente mucha gente, por falta de conocimientos bíblicos, de una doctrina sistemática y temática de la palabra de Dios, solo andan buscando cristianos de iglesia en iglesia, de campañas en campañas, ser entretenidas con buenos shows, con cantantes famosos, y más ahora que está de moda que ya todos los predicadores sean sanadores, porque no hay cosa que atraiga más gente que decir o anunciar campaña de sanidad. Los judíos fueron identificados por Jesús y los apóstoles como religiosos, o sea, esta generación es una generación de religiosos. Dice 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos son los religiosos del siglo XXI que están buscando nada más ser estremecidos en sus emociones, en sus sentimientos, pero que no quieren seguir realmente a Jesucristo. Es interesante que esta fue la forma que Satanás atacó a Cristo. En Mateo 4 le dijo el diablo a Satanás, dile a esas piedras que se conviertan en pan. En otras palabras, Cristo usa tu poder sobrenatural, usa tus milagros. Yo quiero ver esas piedras que se conviertan en pan. El plan de Satanás era que Cristo actuara independientemente del Padre, que se saliera totalmente del camino de la voluntad de Dios y actuara haciendo uso de sus dones, de sus poderes, sin pedirle permiso al Padre. Esa era la estrategia de Satanás. Es como cuando nosotros enfrentamos un problema y tú tienes, por ejemplo, un enemigo y tienes ganas, ¿verdad? De, bueno, ese cuate, ¿verdad? Nomás me falta echar el tortón para atrás y le aplasto su carro. Pero sin embargo, somos tentados siempre cuando tenemos un problema a enfrentar, a actuar independientemente de Dios, actuar en la carne. Y si el diablo nos trata de sacar, de no actuar en el espíritu sino en la carne, vamos a perder, porque ya Dios no está con nosotros. Dios dice, no te vengues, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas. Además, lo increíble de esto es que Satanás usó la Biblia y le dijo a Cristo, escrito está, ¿verdad? Si te avientas del templo, a sus ángeles mandará a que te sostengan. Entonces, el ataque siempre contra nosotros va a ser lo mismo, actúa independientemente de Dios. ¿Qué sucedió cuando vino el don de lenguas en los 75, 80, décadas de los 90, donde comenzaron todos a hablar en lenguas? Cuando la Biblia en Corintios 14, nadie quería leer Corintios 14, donde dice que las lenguas en la asamblea, el domingo en la iglesia, no se usen. Que nadie hable el domingo en lenguas a menos de que haya intérprete. Y si alguien quiere hablar en lenguas, que sea uno a la vez y por turno y con intérprete. Y si no hay intérprete, que se callen y que hablen en el teposteco. Pero no comenzó, ¿verdad? Nadie quería consultar la Biblia. ¿Por qué? Porque se sentía bonito y comenzaron inclusive a transcurrir, ¿verdad? Y a dispersar la doctrina de que si tú no hablabas en lenguas, llegaron a la herejía de decir que no tenías al Espíritu Santo. Imagínense nada más.
Cuando la Biblia dice claramente en Corintios 12 que no todos hablamos en lenguas y que Dios reparte a unos una cosa, otros otra cosa, pero eso es lo que sucede en el mundo. El mundo le gusta oír esto y que se caiga al suelo y que el hermano comience así en la iglesia a temblarse para que todos vean que está por que el Espíritu Santo trae un chamuco, es lo que trae. No es el Espíritu Santo el que te hace temblar como alambre eléctrico, pero comenzamos a asociar todas estas cosas espectaculares con el mover del Espíritu Santo, desgraciadamente, por la falta de la doctrina de la palabra de Dios. Esta generación se comenzó a acostumbrar a vivir por vista y no por fe. No querían seguir a Cristo y discipularse con Él. No quisieron pagar el precio de estudiar sistemática y metódicamente las Escrituras. Solo querían una religión que no les demandara ningún sacrificio, solo entretenimiento. Pertenecían a la gente que siempre está tratando de vivir por lo que ve y no por la fe. En Juan capítulo 4, versículo 48, Jesucristo les dijo estas palabras. Juan 4, 48. Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Era una generación que querían a fuerza ver señales, querían ver a fuerza ver milagros, querían que a través de esto ellos iban a tener una fe más fuerte o más sólida, o iban a ser confirmados en su vida espiritual, que lejos estaban de la verdad. Dice 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Nunca camina el cristiano por lo que ve, sino por lo que oye de Dios. Yo veo ahorita que se cayó el petróleo, veo los noticiarios de la televisión que todo está terrible, veo que no hay empleo, veo que está pasando esto, etcétera, etcétera. Y al ver a mi alrededor el mundo que me rodea, el mundo que es un espejismo y que está manejado por un sistema satánico, si yo veo todo alrededor con mis ojos y dejo por lo que veo que mi vida sea influida, me voy a desanimar, me voy a desilusionar. Ay, no hay trabajo, ay, no hay estas cosas, y comienzo a desmoronarme y a desmayar porque estoy viendo puras cosas malas, tsunamis y terremotos y broncas y manifestaciones y corrupciones, etcétera, etcétera. Pero cuando cerramos nuestros ojos al mundo y los ponemos en la palabra de Dios y dejamos que Dios nos hable a través de la Biblia, entonces dentro de nosotros vamos a comenzar a fortalecernos y a desarrollar nuestros músculos espirituales para que cuando abramos los ojos y enfrentemos al mundo, tengamos la fuerza de resistir y soportar la presión del mundo. ¿Me van siguiendo? Pero si dejas que el mundo entre a tu vida interior y tu vida interior no está fortalecida, entonces vas a ser derrotado y vas a desmayar y vas a aventar la toalla, porque nadie es suficiente para estas cosas, escribió Pablo. Entonces el problema de ellos, ¿verdad?, es que se comenzaron a vivir por fe, y además no era la falta de milagros su problema, sino la incredulidad. Los judíos no tenían ninguna justificación para poder decir que no podían creer, porque vieron milagros y milagros y milagros de parte de Jesús. Miren, por ejemplo, en Juan capítulo 2. Ellos no tenían ninguna justificación, porque si hubo una generación que vio milagros, fue esta generación mala y apóstata. Dice en Juan 2, versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo. Yo subrayé, creyeron viendo. Entonces, ¿era fe realmente la que tenían? Esto contradice Romanos 10, 17, ¿verdad? Que la fe es por el oír, pero aquí dice que creyeron viendo. Y vamos a ver lo que dice Jesús en el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. En el momento que veían los milagros, sí, te seguimos,
No es cierto que habían creído. Habían creído temporal, como la parábola del sembrador, por un tiempo, y viene el enemigo por no tener raíz y se lleva la semilla. No era una fe salvífica la que operaba en esta generación, sino era gente que sí, Diosito existe porque vi ahorita un ovni, sí existe porque vi una virgen en un árbol, sí, Dios existe porque vi un paralítico levantarse. Esto no es creer. Nada que tú veas te va a transformar en una nueva criatura más que la palabra de Dios. Creyeron viendo, pero Jesús mismo sabía que no era cierto que habían creído. No se fiaba de ellos Jesucristo. Dice también en Juan capítulo 11, y esto es el colmo de los colmos, de todos los colmos de la historia, que fue precisamente Juan capítulo 11, fue precisamente cuando Cristo es el más grande milagro. Cuando Cristo hizo el más grande milagro de resucitar a Lázaro, cuando después de ver ese milagro, esto es el colmo, cuando después de ver ese milagro, no que estaban pidiendo señales, no que estaban pidiendo milagros, pues después de ver ese milagro fue en ese día cuando los judíos conspiraron a asesinarlo. Vamos a leerlo. Juan 11, versículo 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Bueno, pues no están pidiendo señales. ¿No estaban pidiendo entonces milagros y señales los fariseos? Y ahora cuando él hace ya demasiados, dicen se le pasó la mano. O sea, su problema no era ver milagros. El problema de los ateos nunca ha sido por no ver, sino porque tienen un problema moral. No existe un ateo con el cual yo me haya enfrentado en una confrontación en televisión o públicamente en una universidad, en México, en Sudamérica o en Estados Unidos. No existe un solo ateo en el cual yo haya tenido un solo debate que me haya podido contradecir las evidencias de la Biblia. ¿Quiere evidencias? Se las doy: históricas, antropológicas, geográficas, literarias, de poesía, de sociología, de genética, de lo que usted quiera. Aquí en la Biblia le doy las evidencias y las pruebas y las profecías cumplidas de lo que usted quiere y lo que usted mande. Y si después de ver estas pruebas que se han cumplido y estas profecías, usted no quiere creer, mi corazón me dice que su problema de usted no es falta de evidencias, su problema de usted es que no le conviene creer. A los judíos no les convenía creer porque se sintieron amenazados que Jesús pudiera usurpar el liderazgo espiritual de su generación. ¿Qué haremos? Porque hace muchas señales. Versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él. Ya ven, eran celos y envidia. Tenían celos y envidia de que lo comenzaron a seguir a él y no a ellos. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces fue versículo 50 que les dijo una persona: no penséis que nos conviene que un hombre sea muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esta es la razón por la cual los judíos, con el más grande milagro de todos los tiempos, es que no les convendría creer. Juan 3, Cristo dijo estas palabras. Juan capítulo 3, versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, el mundo no tiene justificación ni excusa para decir no hay una luz. Ahorita estamos en el siglo XXI en un mundo a oscuras, donde la única luz la tenemos nosotros. Y esto no es jactancia, esto es la realidad. La tenemos nosotros porque tenemos a Cristo. Y Cristo entre nosotros debe de brillar. Debemos dejar que Jesús brille a través de nuestras vidas.
Ahora es la oportunidad de ser testigos de la luz admirable que hemos visto nosotros en la persona del Hijo de Dios. Tu familia, tu cuñado, tu compadre, los partidos políticos, los clubes, los sociales, las instituciones, la economía, todo mundo está en tinieblas ahorita, filosóficamente, moralmente, en todas las áreas y en todas las disciplinas académicas. La gente está en tinieblas y nosotros somos la luz del mundo. ¿Estás tú brillando en tu escuela, en tu bufete, en tu taller mecánico, en donde vende las tortas, en tu trabajo, en la ruta así en donde te subes? Estás repartiendo folletos, estás invitando a gente a los congresos, estás tratando de poder alumbrar a alguien. En el momento que alumbramos, dejamos sin excusa a la gente, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. No nos interesa si la gente cree o no cree. Es que nadie me escucha. Ese no es tu problema, es un problema de Dios. Tú alumbra para que en el día del juicio Dios lo llame y esa persona quede sin excusa. La luz vino al mundo, te mandé en la ruta 100 a esa persona que te habló de Cristo, te hablé en tu escuela y tú rechazaste la luz. Y dice Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nuestra función y responsabilidad es alumbrar. La conversión es de Dios. Uno riega, otro planta. El crecimiento lo da Dios. Que nadie cree en ti, que nadie cree lo que estás compartiéndoles en tu escuela, no te interese. Tú sigue hablando de Cristo, déjale los resultados a Dios. Nosotros sigamos haciendo lo que es nuestra responsabilidad, alumbrar a los hombres a nuestro alrededor. Vemos en segundo lugar también, ¿verdad?, que esta generación es llamada por Jesús en Mateo 12, generación mala, y usa Cristo la palabra adúltera. La razón es simple, por la cual fueron llamados de esta forma. Todos los que siguen a Jesús por lo que reciben de Él y no por lo que Él hizo en nuestro lugar en la cruz, son apóstatas y pertenecen a esta generación mala y adúltera. Escúchame con cuidado. Si después de que recibí mi salvación, Dios ya no hiciera nada por mí, ni me diera absolutamente un solo mendrugo de pan, sería suficiente para que, aunque Él no me diera nada, viviera yo eternamente agradecido por tan grande salvación. Entonces no seguimos a Jesús por lo que Él nos da, porque lo que Él hizo en la cruz es suficiente para adorarlo y recibir toda la adoración por los siglos de los siglos. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente para que vivamos humillados delante de su presencia. No lo seguimos porque nos sane, o porque nos dé dinero, o porque nos dé trabajo. Lo seguimos porque Él es Dios. Y esa fue la prueba que atravesó Job. Dios se enfrentó con Satanás y Satanás le dijo: Él te sigue por lo que le das. Mira, nomás lo has rodeado, no me dejas acercarme a mí. Tiene casa, tiene buen coche, tiene hijos, tienen buena universidad todos, ¿verdad? Déjame quitarle algo de lo que tiene y te apuesto, dice el Satanás, de que va a blasfemar contra ti. Y que Dios aceptó el reto para demostrarle al universo que sí hay hombres en este mundo que le siguen por lo que Él es y no por lo que les había dado. Y Job pierde la familia, pierde los hijos, pierde el trabajo, pierde las bestias, pierde los borregos, pierde los camellos. Y dice Job: Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito de todas maneras. Y aunque más adelante dice: y aunque Él me matare, seguiré creyendo en Él. Y saldré más purificado que el oro, y aunque se deseche esta mi carne y mi piel, en mi carne he de ver a Dios algún día. Esta era la fe de un hombre íntegro, que estaba probando, y era un espectáculo a los ángeles y al escenario universal cósmico de que había un hombre en la tierra que realmente le sigue por lo que Dios es. ¿Eres tú esa clase de persona? ¿O en el momento que pierdes el trabajo blasfemas de Él? ¿Tu hijo se enferma y blasfemas de Dios? ¿Se va tu novia y chillas por tu novia y ya no dejas de venir al discipulado porque amabas más a tu novia que a Dios? Vamos a ser probados todos. ¿En dónde está tu corazón realmente? ¿Estás siguiendo a Cristo por lo que Él es o por lo que Él te da y por lo que recibes de Él? Al buscar milagros espirituales, estaban cometiendo adulterio espiritual.
abandonando a Dios, al Dios verdadero, para irse tras los ídolos falsos de los milagros y las señales. Dice en el versículo 40, Mateo 12, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cristo les dice, no les voy a dar ninguna señal, solo hay una señal, la resurrección. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre va a estar en el centro de la tierra. En Hechos, capítulo 2, versículo 27, el apóstol Pedro dijo, ¿dónde estuvo Cristo cuando murió? Hechos 2:27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús cuando muere entra y baja al centro de la tierra. Y en el centro de la tierra había un lugar que ahorita solamente se llama el infierno, que está en el centro de la tierra, pero cuando Jesús bajó estaba dividido en el lugar del paraíso o en el seno de Abraham y en el Guena o en el infierno. Entonces Cristo baja para a todos los que estaban en el lugar desde Adán hasta Cristo, nadie había subido al cielo. Todos habían descendido al centro de la tierra a esperar la sangre derramada en la cruz del Calvario. Una vez que el Hijo del Hombre muere en la cruz y paga por los pecados pasados, presentes y futuros de todos los que creían en Él, desciende al centro de la tierra, pasa al lado del paraíso y se lleva, dice Efesios 4, a todos los que estaban en el paraíso, a la cautividad, se los lleva al cielo. Y ahora, desde Cristo hasta nuestros días, cuando morimos nosotros en Cristo, ya no descendemos al centro de la tierra, ahora ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Inmediatamente nos vamos en espíritu y alma a la presencia. Nuestro cuerpo se queda en la tumba y cuando Cristo venga en el arrebatamiento, vendrá Cristo con Él. A los que murieron el espíritu y el alma, resucita tu cuerpo y en el aire nos vamos a juntar con un cuerpo nuevo, con nuestra alma y con nuestro espíritu, porque el alma y el espíritu nunca serán diferentes. Mantendremos el mismo carácter, pero perfeccionado por toda la eternidad. Serás Pancho Pistola siempre, yo seré Armando siempre, tú serás Carmelita con otro nombre desde luego, pero tu carácter, tu personalidad es algo que va a permanecer por toda la eternidad, igual la de nuestros hijos y la de los matrimonios también. Así lo dice Isaías 65. Vamos a seguir reproduciéndonos en la tierra y vamos a seguir teniendo hijos e hijas, y por eso dice nuestra generación, nuestros hijos estarán con nosotros, la generación de los justos, de los que siguieron a Cristo por lo que Él es y no por lo que recibimos de Él. Entonces, esta señal fue la más grande que tenemos nosotros para poder creer en Jesucristo. Dios levantó a su Hijo de los muertos, comprobando con su resurrección de que Él era el Mesías, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Salvador. Y no necesitamos otro milagro. ¿Y cómo se yo Cristo? La resurrección de Cristo es la piedra fundamental del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, damas y caballeros, el cristianismo se derrumbaría. Porque el cristianismo no es una base de dogmas o de dogmas de fe que tienes que creer esto a fuerza como en nuestra religión nos enseñaban, o tú tienes que creer en Dios y no te vas a condenar. El cristianismo nos ofrece bastantes argumentos y evidencias para que nuestra fe esté basada no solamente en cosas intangibles, sino que esté basada en el hecho histórico que cambió la historia, la resurrección de Cristo. ¿Cómo sé que resucitó Cristo? ¿Qué día estamos hoy? 7 de noviembre del 2009. 8 de noviembre, ni la fecha saben. Aquí la tengo en mi reloj, 8 de noviembre del 2009. ¿Desde cuándo estás contando esos días? Desde que Cristo nació, exactamente. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera cambiado la historia. Es tan grande la resurrección de Cristo que cambió el Imperio Romano. Y el Imperio Romano fue conquistado no por los bárbaros, ni tampoco por los escitas, ni tampoco por los vikingos. Fue conquistado por la resurrección de Jesucristo. El cristianismo conquistó el Imperio Romano.
Constantino se convierte al cristianismo en el año 325 después de Cristo, absorbe el cristianismo como la religión oficial y de ahí en adelante pone él al primer papa de la iglesia, que es un gobernante y no una persona espiritual. La resurrección de Cristo es la evidencia más grande que tenemos y por eso Jesús, regresamos a Mateo 12:41, dice el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás, en este lugar. O sea, Cristo está diciendo que hay un juicio, va a haber un juicio, lo creas o no lo creas. Y en el día del juicio, estos hombres que se convirtieron 500 años antes de que Cristo estuviera con esta generación, van a estar vivos en el juicio, se van a levantar y van a ser usados por Dios como testigos contra la generación de los tiempos de Cristo. Y el testimonio que estos hombres van a dar es que se convirtieron con la voz de un profeta, ¿verdad?, común y corriente. Pero la generación de los tiempos de Cristo no tenían a un profeta, tenían al Hijo de Dios. Jonás no hizo los milagros que hizo Cristo en sus ojos. Entonces van a ser más culpables los hombres que vivieron en tiempos de Cristo que los hombres de Nínive que se arrepintieron con solamente una predicación. Estos ninivitas son un ejemplo del arrepentimiento profundo y el dolor por sus pecados y el volverse a Dios con todo su corazón. Este caso histórico no les dará ninguna excusa a la generación de Jesús. Y ahora quiero decirles lo siguiente: nosotros somos más culpables que los de la generación de Jesús. Pero ¿cómo, hermanos? Si ellos vieron milagros, exactamente, ellos vieron. Ahora Cristo considera bienaventurados los que no han visto y han creído. Porque ahora tenemos completa la palabra de Dios. Tenemos el testimonio de los profetas, tenemos el testimonio de los cielos, tenemos el testimonio que la misma ciencia corrobora que la Biblia es la palabra de Dios y que las evidencias científicas, arqueológicas, antropológicas, geográficas, históricas de la Biblia son reales. Y podemos nosotros, además, a Él viviendo dentro de nosotros, dando testimonio a nuestro espíritu de que Él vive y que está dentro de mí. Así que en el día del juicio, los habitantes de Sodoma y Gomorra serán menos culpables que muchos de ustedes, porque los sodomitas no tenían Biblia y tú la tienes en tu casa. Ahora Jesucristo comienza a ponerles algunos ejemplos también, porque la reina de Saba, versículo 42, que se le llama la reina del sur, es otro testigo. Esto nos habla que en el juicio va a haber lleno de testigos del juicio y no va a haber nadie que te le escapes. A lo mejor Dios va a levantar a tu mamá de testigo, o a tu abuelita, o a tu ex esposo, o a tu esposa, etcétera, etcétera. Y mira cuánto lloró tu mamá y tu hijo cuánto lloró por ti, y tú eras borracho, parrandero y jugador, hijo de zapata, villista, etcétera, etcétera, y ajúa y esto y el otro. Pues mira el testimonio: tu hijo se convirtió, tu otro hijo se convirtió y tú fuiste el más duro de tu familia. No tienes excusa. Aléjate de mí, maldito al fuego eterno. Miles de testigos van a ser usados por Dios. Otro más será la reina de Saba o la reina de Nínive. Vamos a ver, perdón, la reina del sur. La reina del sur también se va a levantar en el juicio con esta generación. Ya van a ser dos testigos contra la generación de Jesús y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Esta reina demostró qué importante es buscar a alguien que tenga la verdad. Y esta reina fue diligente y insistió y no se dio por vencida en poder escuchar la verdad. Tuvo una búsqueda, en primer lugar, larga y peligrosa. Dice que vino de los fines de la tierra.
Desde allá, de quién sabe desde dónde vino para escuchar hasta Jerusalén la sabiduría de un hombre que se llamaba Salomón y que hablaba del Dios verdadero. Y tú hasta flojera te da de asistir al estudio bíblico. Está muy lejos. Hasta flojera te da de venir a la iglesia. Esta mujer será usada como testigo de personas que vienen desde Querétaro, vienen desde quién sabe desde dónde los inditos, para poder venir a escuchar la palabra de Dios a una iglesia que no tienen. Decían que Abraham Lincoln, cuando era niño, eran tan pobres. Se murió su padre, fue huérfano de padre, nada más perdió su padre. Tenía su madre, Abraham Lincoln, y su madre era cristiana, y diario le leía la Biblia a Abraham Lincoln y le hacía memorizar 3 versículos. Y la escuela de Abraham Lincoln estaba como a 2 millas de su casa, vivían como en un cerrito. Y Abraham Lincoln se tenía que quitar los zapatos para no gastárselos. Y se iba caminando descalzo a la escuela y regresaba a su casa para no usar los zapatos y hacer gastar a su mamá. Y después se convirtió en uno de los hombres más humildes y más sabios que ha tenido el país de Norteamérica. Y tú tienes todo, tienes silla. Esta silla está muy incómoda, el aire está muy malo. No me atienden como quieren. Llego y nadie me saluda. En esta iglesia no hay amor. Santa Virgen del Socorro y de la Macarena. Esta es la generación que estamos viviendo. Créanmelo. Esta es la generación que estamos viviendo, una generación de gente confortable que quiere la mesa servida. Y por eso esta reina será usada contra muchos de ustedes, como lo va a hacer contra la generación de Cristo, porque ella pagó el precio. Además, esta reina era una reina con enormes responsabilidades, deberes, y una persona como ella tendría una agenda muy ocupada, pues muchos en su país demandaban su presencia y el reino dependía de sus decisiones. Sin embargo, no permitió que ni su agenda, ni los compromisos, ni el club, ni las invitaciones al té canasta, no le permitió que nada le quitara sus estudios bíblicos. Ella decidió viajar no importa cuántas millas y considerar como principal responsabilidad postrarse a los pies para oír la palabra del Señor. Fue lo que Cristo le dijo a Marta y a María. ¿Se acuerdan ustedes? Que Cristo llegó a la casa de Marta y María, y Marta estaba el café, las galletitas, y aquí estaba el estudio bíblico, y arreglaban las cortinas, y María viene y se sienta a los pies de Jesús, y Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, estás muy afanada. Señor, pero tengo que atender a la gente y ocupaciones. Es que solo una cosa te es necesaria, Marta. Todas esas cosas que están haciendo son secundarias. Busca primero mi reino y su justicia y tendrás todo por añadidura. Dame a mí el primer lugar en tu vida. Haz un lado las demás cosas que tienes. Yo soy lo más importante para tu vida. Para que en el día del juicio nadie se levante contra ti y te diga, como la reina de Saba: no tienes excusa, porque ella vino desde muy lejos, dejó más grandes responsabilidades que tú y vino a escucharme. Además, esta reina, en tercer lugar, venció prejuicios terribles. Era una mujer en un mundo donde los hombres dominaban en su tiempo. Las mujeres no eran consideradas importantes en esos tiempos, en los negocios, ni en el gobierno, ni en las escuelas. No estaban interesados los hombres en preparar una mujer, ni filosófica, ni culturalmente. Pero ella estaba decidida a ir contra todos esos prejuicios y postrarse a los pies de un rey que contenía la sabiduría de Dios. Y ahora la Biblia dice en Colosenses 2:3 que en Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y tú no lo quieres oír. Te da flojera ir a un estudio bíblico, te da flojera inscribirte en un diplomado, porque es más importante el sábado Chapultepec para ti que venir a escuchar la palabra de Dios. La reina de Saba será usada contra esa generación. Su búsqueda diligente y valiente será un testimonio real de la vida y del pan, aquel que dijo que era el camino, la verdad y la vida. Puesto que Jesús vino al mundo, en los tiempos de ellos no tienen ninguna excusa. Cristo declara que Él es más grande que Salomón. He aquí, dice Cristo, la sabiduría de Salomón más que Salomón en este lugar.
Cristo vino al mundo y Él era más sabio que Salomón. Él dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el pan de vida que descendió del cielo, el primero y el último, el alfa y el omega. Imagínense ustedes, si la generación de Cristo va a ser condenada por eso y por la reina de Saba, imaginémonos nosotros, que hemos oído más que lo que la reina de Saba pudo oír, porque en los tiempos de la reina no estaba completa la palabra de Dios. La generación mala y apóstata finalmente está buscando solo una religión y no una conversión. A continuación, versículo 43, para terminar, Cristo describe un retrato de una persona que estaba endemoniada, de una persona que solamente fue limpiada por afuera con una religión, un creyente profesante, pero no habitado verdaderamente por el Espíritu de Dios. Veamos en primer lugar qué sucede cuando una persona es liberada de demonios, pero esa persona es liberada de sus demonios, pero el vacío de su vida no es ocupado por la persona del Hijo de Dios. Esto es el peligro de sacarle los demonios a una persona que no tiene a Cristo. Cuídate de creer que la liberación es una panacea. Tenemos que estar seguros antes de echar demonios que esa persona está quebrantada, arrepentida. Si es un caso de urgencia, lo podemos echar y guiarla a Cristo, porque los demonios se salen y regresan con mucho más fuerza, como lo vamos a ver. Dice la Biblia: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Vemos nosotros que la habitación de los demonios son lugares secos. En otras palabras, este hombre que estaba poseído era un hombre seco, era un hombre que no tenía propósito en su vida, ni significado, no tenía metas, no tenía aspiraciones, no creía en Dios. Y ahí es el lugar y el colchón, Simons, favorito de los demonios. Ellos andan buscando personas así que no tienen ninguna meta, que no tienen convicciones, porque ellos habitan en lugares secos. Es donde ellos están más cómodos y más confortables. Entonces, este demonio, ¿verdad?, estaba muy confortable en la vida de este hombre que tenía una vida absolutamente seca. No importa lo que la liberación haga o a quién se le haya administrado, si su vida, insisto, no es llenada con Jesucristo, porque la vida de esa persona seguirá aún más seca que antes de que le sacaran los demonios. Versículo 44. Entonces el demonio dice, él está hablando del demonio: volveré a mi casa. Imagínense nada más. Él considera la vida de esa persona su casa. Considera tu cuerpo y tu vida la casa de él. O sea, el demonio estaba a gusto ahí adentro. Estaba confortable en la casa, en la vida de esta persona. Él no está confortable con una persona que tenga a Cristo y con una persona que lea la Biblia, una persona que sea entregada a Dios. Él está confortable con personas que no tienen propósito en la vida, que están llenas de drogas, de pornografía, de pecado. Ahí están a gusto y nomás te dicen: alabío, alabao, alabim, bomba, síguele, síguele, ra, ra, ra. Mi casa la consideraba suya. O sea, la vida de esta persona lo hacía descansar. Al demonio lo hacía sentirse confortable de lo bien que se sentía dentro de este hombre. Pero ¿qué sucede? Hubo una liberación aquí. No, la Biblia no dice, pero de alguna manera este demonio salió. Versículo 44. Entonces, dice: entonces cuando llega, sale de su casa, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Esto nos habla que los demonios siempre regresan. ¿Saben por qué se le llama al diablo Belcebú? La palabra Belcebú significa el rey de las moscas. En otras palabras, a los demonios se les compara con las moscas.
Porque si tú ves una mosca y tienes una herida, y la mosca va a regresar y va a regresar donde hay popó, donde hay basura, donde hay infección, regresan y tú le haces así y se vuelve a parar ahí la canija mosca y vuelve a regresar otra vez. Hasta que no cicatriza eso, la mosca no deja de regresar. Y así son los demonios. Los demonios salen y comienzan a ver a esa persona, cómo está esa persona, y si esa persona no ha sido llenada, cicatrizada y sanada con la sangre del Hijo de Dios, entonces dicen, no, si me vuelvo a meter ahí, a lo mejor le sacaron los demonios, me va a ir peor, entonces va y toma otros 7 peor que él. Esto nos habla que hay diferentes grados de maldad en los demonios. Toma 7 peores que el que estaba ahí, y entran ahí dentro de la vida de esta persona, y comienzan ellos a hacerle más grave su condición. O sea, esta casa estaba desocupada, estaba barrida, estaba adornada, o sea, estaba lista para ser ocupada otra vez. No estaba llena. Un vacío siempre tiene que ser ocupado por algo o por alguien. Esta persona ha barrido su casa, tal vez dejó de tomar, tal vez dejó de fumar, tal vez dejó de ver pornografía, tal vez fue a Alcohólicos Anónimos y ya no es borracho, fue a Marihuanos Anónimos y ya no es marihuano, fue a Neuróticos Anónimos y ya no es neurótico anónimos, dejó muchas cosas en la vida, pero no llenó su vida con Cristo. Gracias a Dios por Alcohólicos Anónimos y por estas instituciones, pero ellas no pueden convertir ni llenar tu vida, solamente cortan la rama y ya no tomas, y ya no eres marihuano y en estas cosas, pero dentro sigues igual de seco. Cristo tiene que entrar a tu vida y entregarle y ser el Señor de tu vida para que Él pueda gobernar tus pensamientos y darte el poder de vivir para Él. Esta persona dejó de robar, dejó de transar, a lo mejor hasta el tranza número 1 de Santa Julia, pero no invitó a Cristo a entrar a su vida. Este demonio, sabiendo, repito, que corre un peligro potencial en el futuro, va y llama a otros 7 espíritus demoníacos peores para entrar en esta vida. Por supuesto que el estado de esta persona es peor que el primero, cuando solo tenía a un demonio. La maldad de esta persona se va a tornar peor. Si era malo, va a ser más malo, va a tener más vicios, se van a acrecentar más sus pasiones, se va a volver adicto a la pornografía o adicto, se va a meter en una cárcel de amargura y de odio contra la humanidad, de resentimiento contra Dios, y el odio y la amargura llenarán su corazón. Su estado es peor porque Cristo no entró a habitar en su vida. Es lo que dice 2 de Pedro 2, 20 y 21. Les ha acontecido lo que al perro y lo que al puerco. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo de donde fue sacado. Ahí está hablando en 2 de Pedro 2 de todos los apóstatas que nunca llenaron su vida con Cristo. ¿Cómo sabemos de que no eran salvos? Porque lo dice Pedro al terminar. Les ha acontecido lo que al perro. ¿Por qué los perros, cuando sacan el vómito, se lo vuelven a comer? ¿Por qué? Porque son perros. Una llama del Perú, una cebra, un elefante, un león, no lo hacen porque es la naturaleza perruna, canina, ¿verdad? El puerco, ¿por qué lavas al puerquito? Y le pones su champú, su Chanel, lo lavas al puerquito y ya está brillante el puerquito. ¿Por qué el puerquito regresa otra vez a revolcarse en el lodo? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza porquina. Es puerco, así nació el perro, también así nació. Para que el perro no regrese a su vómito, se le tiene que cambiar su naturaleza. ¿Por qué estas personas que describe Pedro regresan a su vómito y su estado es peor? Porque nunca llenaron sus vidas con la vida de Jesucristo. Entonces, de nada te sirve una reforma superficial. Y ya no hago esto, y ya no robo, y por allá. Si tu vida no es ocupada por la persona del Hijo de Dios, estás teniendo una sola religión. Eres una persona religiosa. Llegas el domingo, en nombre de Jesucristo, te sacas tu estampita, ¿verdad? Amén.
y crees ya con eso de lunes a viernes que con eso ya la hiciste. Tu vida, si no es ocupada por Cristo, cuídate, vienen 7 peor contra tu vida. Este demonio regresa otra vez a la vida de esta persona y su estado es peor. Esta generación es la generación que solo busca señales y milagros, que solo busca estar viendo cosas para poder satisfacer su vida espiritual y no quiere pagar el precio de estudiar la Biblia. Sistemática, metódicamente, diplomados, leerla todos los días, poner atención, escuchar cassettes, oír, rentar cosas, ¿verdad? Meterte en internet, buscar a predicadores, etcétera, etcétera. No creas que por la vida que vienes aquí el domingo a calentar tu silla va a ser suficiente. Si tu vida no es ocupada por Dios, perteneces a esta generación mala y adúltera delante de Dios. Arrepiéntete, invita a Cristo en esta tarde a tu corazón. Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos porque has ocupado nuestra vida y ya no somos nuestros. ¿Qué no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que ya no sois vuestros? Hemos sido comprados por el precio de la sangre de Jesús. Oh Señor, cuánta gente a nuestro alrededor solamente está limpia por afuera. Son buenos por afuera, tienen cara de San Crisóstomo por afuera, pero por dentro son un nido de gusanos y de corrupción, como Cristo les dijo a su generación, sepulcros blanqueados. Se barnizan y se pintan por afuera con una religión, haciendo disque buenas obras de vez en cuando, pero si tú abres el sepulcro, está lleno de huesos y de gusanos. Y Dios, que ve todas las cosas y ve tu corazón, no solamente quiere que por afuera aparentes o trates de aparentar que eres una persona buena y que haces buenas obras y eres altruista y tal vez hasta benefactor y tal vez hasta construiste un asilo para niños, un orfanatorio y un asilo para ancianos. Sin embargo, si tu vida no es ocupada por Cristo, solo te estás pintando la apariencia y no has sido transformado por el poder de Dios. Dios te invita en esta mañana a que lo sigas, no por los milagros. Gracias a Dios cuando Dios hace un milagro, gracias a Dios. Él sigue haciendo milagros porque Él es soberano, pero no lo seguimos porque los haga o no los haga. Lo seguimos porque Él dio su vida en nuestro lugar, en una cruz. En esta tarde, dile a Cristo ahí desde tu corazón: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido que sanes mi vida y que la ocupes, porque tengo una vida seca y vacía, sin propósito ni sentido para vivir. Quiero que entres y seas mi Señor y mi Salvador. Quiero seguirte.